Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera clase de este tema 3 de la escala básica que habla sobre la Constitución, continuando y tomándole el relevo a el curso anteriormente a este, que es ese curso que hablaba de la parte dogmática de la Constitución y nos ponía un poco en contexto. Título segundo, denominado de la Corona, es un título esencial de nuestra Carta Magna que se dedica a definir el papel, los derechos y deberes del monarca como jefe de Estado. Abarcando los artículos del 56 al 65, establece límites y las capacidades de la monarquía española en términos constitucionales. Este título reconoce al rey como representante de la unidad y permanencia del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que ahora lo veremos en ese primer artículo 56. Además, este título proporciona un marco para la sucesión al trono, estipulando que la corona es hereditaria a los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón. También establece las preferencias a la hora de esa sucesión. Y por último, se ocupa de la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey. Como persona es inviolable y no está sujeto a responsabilidad y tiene siempre ese refrendo. En conjunto, este título proporciona una visión detallada y completa del papel de la corona en el sistema político y constitucional español. Por ello, vamos a empezar con el artículo 56, donde nos recalca lo que acabo de decir, que el rey es el jefe del Estado, es ese símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, es la mayor representación del Estado en relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, ya sabéis, por ejemplo en Asia las Filipinas, en Sudamérica, algunos países de Centroamérica. ¿Qué quiere decir que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones? Bueno, aquí la Constitución nos dice que es el que convoca y disuelve las Cortes, convoca elecciones, nombra al presidente de gobierno y demás cosas que veremos más adelante. Su título será el de Rey de España y bueno, el rey es inviolable, sus actos estarán siempre refrendados, de la forma que veremos en el artículo 64, careciendo de validez sin refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65 que veremos al final de la clase. Cuando el rey firma, a su lado siempre firma otra persona, que es la que asume la responsabilidad, y esto es lo que conocemos como refrendo. Sin refrendo, los actos del rey no son válidos. Este refrendo normalmente lo hace o el presidente del gobierno o los ministros, y hay un caso en el que lo hace el presidente del Congreso que veremos más adelante. También veremos esas excepciones que ya adelanto que, bueno, no necesita refrendo cuando el rey decide quién quiere que esté en la Casa Real y la distribución del presupuesto de la propia Casa del Rey. Continuamos por el artículo 57, ya entramos más en materia. El primer punto de este artículo dice que el trono de España se pasa de generación en generación, comenzando con los descendientes de Juan Carlos I. ¿Cómo se determina quién es el próximo en la fila para ser rey o reina? Bueno, primero se prioriza a los hijos antes que a los hermanos. Ya sabemos que sigue el orden de primogenitura y representación y siempre se prefiere la línea anterior a la posterior. Por eso, hijos antes que hermanos, nietos antes que sobrinos y así sucesivamente. ¿Qué ocurre si hay más de un hijo, más de un hermano o más de un nieto en esa misma línea de sucesión? Prioriza el varón sobre la mujer y, dentro del mismo sexo, la persona de más edad a la que menos. Pero cuando nace el próximo en la línea de sucesión o cuando se hace evidente que una persona va a ser la próxima en el trono, esta persona recibe el título de príncipe de Asturias, que es el título que tradicionalmente se ha dado al heredero del trono. Si en algún momento no quedase nadie en la línea de sucesión, por ejemplo, si todos los descendientes directos han muerto, van a ser las Cortes Generales las que se encarguen o las que tengan la responsabilidad de seleccionar a la próxima que se va a convertir en rey o reina con el objeto, con lo que sea mejor, a España. Bueno, si una persona que tiene derecho a ser rey o reina se casa contra la voluntad del rey y de las Cortes Generales, ojo, ninguno de los dos tienen que juntarse y decir, oye, no me gusta este tío o no me gusta esta tía para que se case el príncipe o la princesa. Si aún así
ese matrimonio sale adelante, esa persona y sus hijos serán excluidos de la línea de sucesión. En otras palabras, ya no podrán ser ni rey ni reina. En el apartado quinto nos habla de que si un rey o una reina decide renunciar al trono, que es lo que conocemos como abdicar, o si hay algún tipo de confusión o problema, se resolverá mediante una ley especial que todos conocemos, ley orgánica. De esta manera, las Cortes pueden mantener la continuidad del trono y resolver cualquier problema o duda. Ahora vamos con el artículo 58, que es pequeñito, simplemente nos dice que la reina consorte o el consorte de reina no puede asumir funciones constitucionales. Este artículo está haciendo referencia a la figura del consorte del monarca, es decir, el esposo o la esposa del rey o reina. Según este artículo, el consorte no puede asumir funciones constitucionales, o sea que no puede participar en funciones de gobierno, en la administración del Estado o ejercer algún cargo político de manera oficial. Solo hay una excepción, que es que en ciertas circunstancias, como es en la mayoría del rey o la incapacidad de éste, se establece una regencia, que es el periodo durante el cual una persona actúa en lugar del rey. En estos casos, el consorte del monarca puede ser designado como regente y por lo tanto asumir funciones constitucionales. El objetivo del artículo es mantener la separación de poderes y evitar conflictos de interés, y también así se evita la posibilidad de que la monarquía se convierta en un, correinado, en el que los dos ejercen el poder de manera conjunta. Como antiguamente quizás el rey y la reina podían, ejercer los poderes de la monarquía. Ahora no, ahora es uno y el otro es el consorte. Bueno, venga, artículo 59. ¿De qué nos habla este artículo? Nos habla sobre los procedimientos y requisitos para la regencia en caso de minoría de edad o incapacidad del rey. Este artículo define cómo funciona la regencia, que es una situación temporal en la que alguien ejerce el poder del rey cuando éste no puede hacerlo, lo que hemos explicado antes. Entonces, en el primer punto dice que si el rey es muy joven, su madre, muy joven me refiero a menor de edad, entonces su madre o su padre se van a convertir en regentes y van a manejar los asuntos del pequeño rey hasta que éste tenga 18 años, la mayoría de edad. Si los padres no pueden hacerlo por lo que sea, le toca al pariente mayor que esté más cerca de heredar el trono, ¿vale? Estos son los primeros, los titulares para ser regentes. ¿Qué pasa? Que si tenemos un rey enfermo o incapacitado de manera que no puede hacer su trabajo y las Cortes Generales lo reconocen, pues el príncipe heredero se va a convertir en regente si es mayor de edad, si no, no. ¿Qué ocurre si no es mayor de edad? Volvemos a lo mismo, los padres o aquel pariente. Esto se va a mantener hasta que el príncipe sea mayor de edad y él pueda hacer esta función. Si no hay nadie, que hemos buscado y no hay nadie de la familia real que pueda ser regente, le toca otra vez a las Cortes Generales designar a 1, a 3 o 5 personas para formar la regencia. Y diréis, ¿qué número más exactos? 1, 3 o 5. ¿Por qué? Siempre se mantiene un número impar para evitar bloqueos. Entre 3 personas no puede haber empate, entre 5 tampoco, y ya no te digo en una persona. Como haya un conflicto en una persona, sería raro. El apartado cuarto lo único que nos dice es que para ser regente tienes que ser español y mayor de edad. Cuidado porque esto se suele confundir con la tutela, el tema de ser español o español de origen. ¿Necesitas ser español de origen para ejercer la regencia? No, tienes que ser mayor de edad, pero puedes ser español de la manera que tú lo hayas conseguido, pero no necesitas ser español de origen para la regencia, ojo. Y luego en el apartado quinto, la regencia se lleva a cabo porque así lo dice la Constitución y siempre en nombre del rey, es decir, la persona o personas que actúen como regentes están tomando decisiones en lugar del rey, pero siempre está representando al rey. Es un poco lioso, pero digamos que las personas que están haciendo las funciones de rey lo hacen porque así lo desea el rey o lo habría deseado, que no es lo mismo. Ambos roles pueden entrar en juego cuando el rey es menor de edad o está incapacitado, pero tiene funciones y responsabilidades muy diferentes. La regencia se refiere, lo que he dicho antes, a quien asume las funciones del monarca en caso de minoría de edad, ausencia o incapacidad.
Esta persona o personas asumen la responsabilidad del monarca. Por otro lado, tenemos el tutor. El tutor se refiere a la persona que se encarga del cuidado personal del rey cuando éste es menor de edad. Su papel, a diferencia del de la regencia, es muy personal y tiene que ver más con el bienestar, la educación, el desarrollo del monarca en esa minoría de edad. El tutor lo designa el rey difunto en su testamento, siempre que sea mayor de edad y ahora sí que sí, español de nacimiento. Entonces, con este inciso vamos a ver ahora el artículo 60, que habla precisamente de esto, que si el rey es menor y su padre o madre, que era anterior rey o reina, fallece, la persona que ellos hayan elegido será el que cuide al rey, será el tutor. Esa persona tiene que ser, ahora sí, nacido en España y mayor de edad, español de origen, español de nacimiento. Entonces, si el rey fallece y no dice, oye, el tutor va a ser este tío, entonces el padre o la madre del rey, viudos, se convierten en su tutor. ¿Por qué digo viudos? Porque tienen que, mantener, no se pueden haber casado, ¿vale? En caso de que no exista padre o madre, las cortes eligen al tutor. Importante, una misma persona no puede ser tutor y regente, al menos que sea madre, padre, abuelo, abuela o... ya me entendéis, ¿no? Pero una persona normal no puede acumular ser regente y ser tutor. Ahora bien, como dice en el apartado 2, si eres el tutor del rey, no puedes tener otro trabajo en la política, no puedes ser ministro, no puedes ser un diputado. La única tarea que tú tienes es cuidar y guiar al rey hasta que sea mayor de edad. Vamos, que no le pase nada y que vaya al cargo del rey como Dios manda. Artículo 61. Este artículo habla sobre el juramento que deben hacer el rey, el príncipe heredero y los regentes cuando cada uno asuma su rol. Empezamos con el rey, por supuesto, es oficialmente proclamado como tal frente a las Cortes Generales. Ahí hace una promesa. Esa promesa es que va a hacer su trabajo con lealtad, va a respetar y va a hacer que se respete la Constitución y las leyes, y va a cuidar los derechos de los ciudadanos y de las regiones autónomas en España, como Cataluña o el País Vasco, que seguro que no hay ningún problema en esas comunidades autónomas. Segundo, ya nos metemos con el principito, el príncipe heredero cuando se convierte en adulto y los regentes cuando empiezan con su trabajo hacen esta misma promesa y además, obviamente, les prometen o les dice, oye rey, soy fiel a ti. Es la única diferencia que hay con el juramento del rey. Obviamente el rey no se puede jurar fidelidad a sí mismo, pero el príncipe y los regentes, pues sí, pues tienen que prometer esa fidelidad al monarca. Artículo 62. Aquí, como veis, nos habla de las funciones del rey. Sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las cortes, convocar el referéndum, proponer el candidato a presidente del gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno. Estas son funciones que, exceptuando, por ejemplo, el mando superior de las Fuerzas Armadas, el alto patronazgo de las Reales Academias, lo vamos a ver a lo largo de este curso. Cuando veamos, por ejemplo, las Cortes, cuando veamos otros aspectos, el rey volverá a aparecer. Cuando cerremos el título segundo de la Constitución, no se acaba el rey va a aparecer un montón de veces en la Constitución, por eso tampoco nos vamos ahora a meter en cómo sanciona y promulga leyes, cómo propone el candidato al presidente del gobierno, las Cortes, el gobierno y tal, ¿vale? Visto esto, vamos con el 63, que nos habla de las funciones diplomáticas y de relaciones internacionales. El rey es la persona que acredita o reconoce oficialmente a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Esto significa que cuando otros países envían embajadores a España, estos son reconocidos por nuestro rey, y del mismo modo, cuando los representantes de otros países en España están oficialmente acreditados o reconocidos ante el rey. Segundo, el rey es quien da el consentimiento para entrar en acuerdos internacionales como tratados. Esto debe hacerse de acuerdo con lo que establece aquí, en esta Constitución, y a las leyes del país. Y si España necesita declarar la guerra o hacer la paz, es el rey quien lo hace. Sin embargo, esto solo puede suceder después de que las Cortes le den permiso.
Bueno, esto es un inciso que acabo de hacer, pero realmente se lleva a todo, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, lo de manifestar el consentimiento para obligarse internacionalmente por medio de tratados, antes ha sido las Cortes y el gobierno el que ha dicho que sí, el rey lo único que hace es esa firma simbólica, ya que actualmente es un puesto, es un cargo muy honorífico. Vamos con el artículo 64, el penúltimo de la clase de hoy, que habla sobre el refrendo y la responsabilidad de los actos del rey. Los actos que haga el rey, la mayoría, el 99%, son refrendados. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo he explicado antes. Aprobados oficialmente por el presidente del gobierno. Hay otros casos en los que el refrendo viene de los ministros que sean responsables en ese momento y, como he adelantado antes, la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno, así como disoluciones del gobierno, que esto viene en el artículo 99, lo refrenda el presidente del Congreso. Tiene sentido. El refrendo al presidente del gobierno no puede venir del presidente del gobierno. Cuando das por finalizado el gobierno, no lo puede hacer ni el presidente ni ningún miembro de ese gobierno. ¿Quién queda? ¿Y quién es el siguiente súper importante? El presidente del Congreso. Anda que van a decir el presidente del Senado, y eso que es la Cámara Alta. Bueno, las personas que refrendan los actos del rey son las que asumen la responsabilidad por estos actos. Si el rey comete un asesinato, el que refrende ese acto es el que se come el pato. El rey es inviolable. El rey puede literalmente entrar en tu casa y pegarte un puñetazo que a él no le va a pasar nada. Mientras sea rey, claro. Y por último, el artículo 65 habla del presupuesto y la administración de la Casa Real. Os sonará el 65.2, ya que es lo que he adelantado antes. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa, y así como gestionar los presupuestos del Estado en lo que refiere a su casa y a su familia. Lo que aparece en el artículo 65 es en el único caso en el que el rey puede hacer lo que le dé la gana, que no necesite una firmita ahí del presidente, ni de los ministros, ni del presidente del Congreso. Y ahora sí que sí, como os tenemos acostumbrados, vamos a ver cómo nos han llegado a preguntar esto en exámenes oficiales. Tenemos 2 exámenes consecutivos de la escala básica, 2017 y 2018, que han ido a por la misma figura, a por la reina consorte o el consorte de la reina o la regencia. 2017, la reina consorte o el consorte de la reina no puede asumir funciones alfa, legislativa, bravo judiciales, Charlie constitucionales. Obviamente, atendiendo a la literalidad de la Constitución, la opción Charlie era la correcta. Pregunta muy fácil. Y escala básica 2018 nos decían que si es correcto afirmar en relación con la corona que la regencia se va a ejercer por mandato. Ya supongo que no necesitaréis ni que os pongan las opciones de respuesta, porque ya lo sabréis de sobra. Pero es por mandato constitucional y siempre en nombre del rey, como muy bien nos indica la opción bravo. Por mandato parlamentario, la opción alfa, y por mandato del Congreso, opción Charlie, chirría mucho. En el momento que ya hayas leído la Constitución un par de veces, por mandato del Congreso no suena bien y por mandato parlamentario no suena bien. Es por mandato constitucional, ya que es, bueno, la Biblia, ¿no? de nuestro país. Pues nada, compis, espero que os haya gustado la primera clase de este tema 3, escala básica. Vamos a ver toda la Constitución ya, por fin, nos la quitamos del medio. Va a ser un curso intenso, pero lo vamos a hacer de la manera más amena posible. Ya sabéis que a nosotros nos gusta que primero comprendáis por qué el artículo que hablemos está ahí, qué nos quiere decir, y luego ya a partir de ahí, con esa comprensión, viene un estudio mucho más eficiente. Espero que os haya gustado y para más asuntos nos tenéis a vuestra disposición en el foro gratuito de Discord y en ese canal que tenéis para vosotros, el Premium de Derecho. Un fuerte abrazo y buen estudio. Adiós.